¿Te sientes abrumado por el ruido del mundo, incapaz de escuchar tus propios pensamientos? Existe un lugar sagrado dentro de ti donde reside una paz transformadora. María trabajaba 12 horas diarias en una oficina ruidosa. Durante un apagón, se encontró en completo silencio y comenzó a orar susurrando. Sintió una presencia divina tan real que lloró de consolación. Tu vida también está llena de ruido, pero cuando creas espacios de silencio para Dios, descubres que Él siempre estuvo ahí esperándote. Todos cargamos montañas invisibles que parecen imposibles de mover, el miedo paralizante que te despierta en las madrugadas, la culpa que susurra constantemente que no eres suficiente, la desesperanza que te hace creer que tu situación nunca cambiará. Estas montañas crecen día tras día, volviéndose más pesadas, más intimidantes. Pero hay un secreto que lo cambia todo. La fe verdadera no se mide por el tamaño de tus problemas, sino por la grandeza del Dios en quien decides confiar. No se trata de tener una fe perfecta o inquebrantable, sino de una fe auténtica que reconoce sus limitaciones y se rinde completamente al poder divino. Pedro había luchado contra la adicción durante 5 años devastadores. Cada recaída lo hundía más profundo en un pozo de desesperación y autocondenación. Sus padres habían perdido la esperanza, sus amigos se habían alejado, y él mismo había llegado al punto de odiarse por su aparente debilidad. Las promesas rotas se acumulaban como una montaña de fracasos que parecía imposible de escalar. Una madrugada fría de enero, después de otra noche de excesos, Pedro tocó fondo completamente. Arrodillado en el suelo frío de su pequeño cuarto, con el rostro empapado en lágrimas de impotencia total, le gritó a Dios con una honestidad brutal: «No puedo solo. He tratado 1000 veces y siempre fallo. Si realmente existes, si realmente me amas, ayúdame porque estoy completamente perdido». En ese momento de rendición absoluta, algo profundo cambió en su interior. No fue un milagro instantáneo donde desaparecieron todas sus luchas, pero desde ese día algo fundamental había sido transformado. Cada vez que la tentación llegaba como una ola devastadora, Pedro recordaba que ya no estaba solo en esa batalla. Había reconocido su incapacidad total y había invitado al poder de Dios a obrar en su debilidad. La montaña de la adicción comenzó a moverse, no de una vez, sino piedra por piedra, día por día, decisión por decisión. Algunos días eran más difíciles que otros, pero Pedro había aprendido que la victoria no dependía de su fuerza de voluntad, sino de su disposición continua a rendirse al poder transformador de Dios. Tus montañas interiores funcionan exactamente igual. No se mueven por tu fuerza, tu determinación o tu capacidad de lucha. Se mueven cuando reconoces tu completa limitación y confías totalmente en el poder infinito de Dios. Cuando dejas de tratar de ser el héroe de tu propia historia y permites que Dios sea Dios en tu vida, lo imposible se vuelve no solo posible, sino inevitable. Identifica hoy esa montaña que has estado tratando de mover con tus propias fuerzas. Ríndela completamente a Dios, reconoce tu necesidad absoluta de su intervención, y prepárate para ver cómo Él comienza a obrar de maneras que jamás imaginaste. No hay montaña demasiado grande para Dios, solo fe demasiado pequeña para creer en su poder transformador. ¿Te has preguntado por qué algunas de tus oraciones parecen rebotar contra el techo del cuarto mientras otras transforman realidades completas de manera casi milagrosa? ¿Por qué hay peticiones que repites durante años sin ver cambios, mientras que otras se responden de formas tan extraordinarias que te dejan sin aliento? Esta frustración es más común de lo que imaginas, y muchas personas abandonan la oración pensando que Dios no las escucha o que su fe no es suficientemente fuerte. Existe una clave secreta en la oración que la mayoría de las personas desconoce completamente, y cuando la descubres, tu vida de oración se revoluciona de tal manera que nunca más volverás a orar de la misma forma. Esta revelación no solo cambia cómo pides, sino fundamentalmente transforma quién eres cuando oras. Ana había orado fervientemente todos los días durante 3 años completos por su hijo Daniel, quien había abandonado la casa después de una pelea devastadora. Daniel se había ido sin decir adiós, cortando toda comunicación, dejando a Ana sumida en una angustia que la consumía día y noche. Su oración era siempre la misma, repetida con lágrimas amargas: «Señor, por favor trae a mi hijo de vuelta a casa. Hazle entender que lo amo. Cambia su corazón rebelde y tráelo de regreso». Mes tras mes, Ana repetía esta súplica desesperada, pero Daniel permanecía ausente y silencioso. La frustración crecía en el corazón de Ana hasta que comenzó a dudar si Dios realmente la escuchaba. Se sentía como si sus palabras se perdieran en el vacío,
sin poder alguno para cambiar su dolorosa realidad. Una noche, completamente agotada de repetir la misma petición infructuosa, Ana experimentó un momento de profunda claridad espiritual. En lugar de pedir que Dios cambiara a Daniel, cambió completamente su oración. Señor, transforma mi corazón para amar a mi hijo exactamente como tú lo amas. Ayúdame a amarlo sin condiciones, sin expectativas, sin necesidad de que él cambie para recibir mi amor. Esta nueva oración transformó todo. Ana comenzó a experimentar un amor incondicional hacia Daniel que trascendía su comportamiento o sus decisiones. Dejó de amarlo condicionalmente, esperando su regreso, y comenzó a amarlo simplemente porque era su hijo. Su corazón se llenó de paz, comprensión y una compasión profunda hacia las luchas internas que Daniel pudiera estar enfrentando. 6 meses después de este cambio radical en su vida de oración, Daniel la llamó llorando desde otra ciudad. Mamá, no sé cómo explicarlo, pero siento algo completamente diferente en ti. Ya no siento esa presión de ser quien tú esperabas que fuera. Por primera vez en años, siento que me amas tal como soy. Quiero volver a casa. La oración más poderosa no es aquella que trata desesperadamente de cambiar las circunstancias externas, sino la que permite humildemente que Dios transforme tu corazón primero. Cuando tu corazón se alinea completamente con el corazón de Dios, las respuestas fluyen naturalmente porque has comenzado a orar desde la perspectiva divina, no desde tu limitada comprensión humana. Hay heridas profundas en tu corazón que llevas años cargando como equipaje pesado, y cada día que pasa se vuelven más difíciles de soportar. Estas heridas no solo duelen cuando las recuerdas, han comenzado a infectar cada área de tu vida, contaminando tus relaciones, limitando tu capacidad de amar y robándote la paz que tanto anhelas. Te levantas cada mañana sintiendo ese peso invisible que nadie más puede ver pero que tú cargas constantemente. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes liberarte completamente de ese peso hoy mismo, sin depender de que la persona que te hirió cambie, se disculpe o siquiera reconozca el daño que te causó? El perdón radical no es solo un regalo para la otra persona, es la llave maestra que abre las cadenas invisibles que te tienen prisionero en tu propio pasado. Carmen tenía solo 8 años cuando su padre las abandonó a ella y a su madre sin explicación alguna. Simplemente un día no regresó a casa, dejando solo una nota fría que decía que necesitaba encontrarse a sí mismo. Esa ausencia repentina creó en Carmen una herida tan profunda que durante 30 años completos infectó cada relación significativa de su vida. No podía confiar completamente en ningún hombre, siempre esperando el momento inevitable en que la abandonarían como había hecho su padre. No podía amar sin reservas porque una parte de su corazón permanecía constantemente protegida, esperando la traición. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera ella misma podía acceder completamente a sus propias emociones. Durante un retiro espiritual intenso, el pastor pidió a todos los participantes que escribieran en un papel el nombre de la persona que más profundamente los había herido en la vida. Carmen escribió papá con lágrimas que había estado conteniendo durante décadas. Sus manos temblaban mientras formaba esas 5 letras que contenían tanto dolor acumulado. Luego el pastor dijo algo que la impactó como un rayo. Ahora van a orar por esa persona como si fuera su hijo más amado, pidiendo bendiciones específicas para su vida. Carmen resistió internamente con toda su fuerza. La idea de bendecir al hombre que había destruido su capacidad de confiar le parecía no solo imposible, sino injusta y absurda. Pero gradualmente, luchando contra cada fibra de su ser que se rebelaba, comenzó a susurrar palabras que jamás pensó que podría pronunciar. Señor, bendice a mi papá donde quiera que esté. Él también debe haber sufrido mucho para tomar esa decisión. Sana sus heridas como estás sanando las mías. En ese momento exacto, Carmen sintió físicamente como si cadenas invisibles de acero se rompieran en su pecho. Una liberación tan intensa y real que pudo respirar profundamente por primera vez en 30 años. No había perdonado porque su padre lo mereciera, sino porque ella merecía ser libre. Cada resentimiento que guardas es una cadena que te ata permanentemente al pasado más doloroso. El perdón radical te libera para amar sin límites. Vives constantemente preocupado por lo que te falta, contando lo que no tienes, midiendo tu vida por las ausencias en lugar de las presencias. Tu mente está programada para enfocarse en la carencia, el dinero que no alcanza, las oportunidades que se escaparon, las relaciones que no funcionaron, los sueños que parecen imposibles. Esta mentalidad de escasez se ha vuelto tan natural que ni siquiera te das cuenta de cómo está robándote la capacidad de disfrutar lo que ya tienes.
¿Qué pasaría si te dijera que ya posees todo lo que necesitas para vivir en abundancia completa, que la riqueza más grande no está en tu cuenta bancaria sino en tu perspectiva, y que puedes experimentar prosperidad real sin que cambie ni una sola de tus circunstancias externas? La verdadera abundancia no tiene absolutamente nada que ver con lo que posees materialmente, sino con la perspectiva desde la cual decides mirar tu vida cada día. Luis había construido su identidad completa alrededor de ser un proveedor exitoso. Tenía un trabajo estable, una casa propia y planes ambiciosos para el futuro de sus 3 hijos pequeños. Pero la crisis económica llegó como un huracán devastador, llevándose primero su empleo, luego sus ahorros, y finalmente su casa. En cuestión de meses, este hombre que se consideraba exitoso se encontró desempleado, sin hogar y sintiendo que había fallado completamente como padre y esposo. Con 3 niños hambrientos que lo miraban esperando soluciones que él no tenía, Luis se sentía como el fracaso más grande del mundo. La vergüenza lo consumía tanto que evitaba el contacto visual con sus vecinos, convencido de que todos lo juzgaban por su aparente incompetencia para cuidar de su familia. Una mañana particularmente difícil, sin dinero para comprar comida, Luis decidió cocinar las últimas 2 papas que quedaban en la casa. Mientras las pelaba con manos temblorosas, tratando de estirar esa comida escasa para 4 personas, su hijo menor de 5 años se acercó y lo abrazó por la espalda con ternura infinita. «Papá», le dijo con la sinceridad pura que solo tienen los niños, «eres el mejor cocinero del mundo entero. Nadie hace las papas tan ricas como tú». En ese instante simple y ordinario, Luis experimentó una revelación extraordinaria que cambió completamente su perspectiva de la realidad. Se dio cuenta de que seguía siendo inmensamente rico, tenía el amor incondicional de sus hijos, que lo veían como su héroe independientemente de su situación financiera. Tenía salud para trabajar y luchar. Tenía una esposa que permanecía a su lado en la adversidad. Tenía fe que lo sostenía en los momentos más oscuros. Tenía habilidades, experiencia y la determinación de salir adelante. Esa misma semana, con una actitud completamente transformada, un vecino le ofreció trabajo temporal que gradualmente se convirtió en una oportunidad permanente. Pero lo más importante había sucedido ya. Luis había aprendido a ver abundancia donde antes solo veía carencia abrumadora. La escasez es una ilusión peligrosa de la mente enfocada obsesivamente en lo que falta. Cuando cambias tu enfoque hacia lo que sí tienes, descubres que vives en abundancia constante. Has pasado por dolor tan intenso y devastador que te has preguntado en las noches más oscuras si Dios realmente te ama, si está presente en tu sufrimiento, o si simplemente has sido abandonado a tu suerte en un universo frío e indiferente. Esa pregunta no es blasfema ni muestra falta de fe, es profundamente humana y honesta. Es la pregunta que surge del corazón roto que no entiende por qué tiene que soportar tanto cuando otros parecen vivir sin complicaciones. El dolor que has experimentado parece no tener sentido, propósito ni razón. Has llorado hasta quedarte sin lágrimas, has gritado preguntas al cielo que parecen quedar sin respuesta, has sentido que tu fe se tambalea bajo el peso de circunstancias que nunca pediste ni mereciste. Pero existe una verdad transformadora que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el sufrimiento. Tu dolor más profundo y devastador puede convertirse en tu ministerio más poderoso y significativo cuando comienzas a entender el plan divino misterioso que opera detrás del sufrimiento humano. Dios no desperdicia ni una sola lágrima, ni un momento de angustia, ni una noche de insomnio causada por el dolor. Elena había soñado durante años con ser madre. Después de múltiples tratamientos de fertilidad y esperanzas renovadas constantemente, finalmente quedó embarazada. Los 9 meses fueron los más felices de su vida, preparando cada detalle para recibir a su bebé. Pero a los 8 meses de embarazo, los médicos no pudieron detectar latidos cardíacos. Su hija había muerto en el vientre. El dolor que siguió fue tan devastador que Elena sintió que una parte de ella había muerto también. Dejó de orar, dejó de ir a la iglesia, dejó de creer en un Dios que permitía tragedias tan crueles e inexplicables. Durante 2 años vivió en una depresión profunda, cuestionando todo lo que había creído sobre el amor y la bondad divina. Entonces su mejor amiga, Sofía, pasó por exactamente la misma tragedia devastadora. Perdió a su bebé en circunstancias casi idénticas, y Elena se dio cuenta de que era la única persona en el mundo que realmente podía entender el dolor específico y único que Sofía estaba experimentando. Elena fue la única que pudo sentarse junto a Sofía sin tratar de minimizar su dolor o ofrecer explicaciones vacías.
Esa experiencia de consolar desde su propia herida sanada le mostró a Elena que su dolor había desarrollado en ella una capacidad extraordinaria de compasión, empatía y consolación que de otra manera nunca habría tenido. Su corazón roto había sido reconstruido con una capacidad expandida para amar y consolar a otros corazones rotos. Elena comenzó un ministerio para madres que habían perdido bebés, y durante 15 años ha sido instrumento directo de sanidad, esperanza y consolación para cientos de mujeres que atraviesan el mismo valle de lágrimas que ella caminó. Dios no causa tu dolor, pero puede transformarlo y usarlo para desarrollar en ti una compasión y fortaleza espiritual que de otra manera nunca tendrías. Tu herida completamente sanada se convierte en tu superpoder espiritual más efectivo.